En este video tutorial vamos a diseñar una gramática independiente del contexto para reconocer el lenguaje formado por las cadenas que tienen una secuencia de MA seguida de una secuencia de NBs, seguida de una secuencia de PCs y seguida de una secuencia de QD. Además, se debe cumplir que el número de A's más el número de B sea mayor o igual al número de C's más el número de D. Antes de empezar a construir la gramática, vamos a entender el lenguaje. El hecho de tener una secuencia de A seguida una secuencia de B, luego seguida una secuencia de C y una secuencia de D, implica que en nuestras cadenas primero tendremos que tener las A, luego las B, luego las C y luego las D, ¿vale? Eso es una cadena que pertenece a nuestro lenguaje. Primero tenemos aquí las A, luego las B, luego las C y luego las D. Esta cadena también pertenece a nuestro lenguaje. Sin embargo, en esta cadena vemos que primero tenemos A, luego tenemos B, tenemos D, pero después de la D aparecen C y aparecen A y al mismo tiempo la A aparece después de una C. Eso no sigue el orden establecido en nuestras cadenas, así que esa sí que no pertenece a nuestro lenguaje. Para seguir entendiendo el lenguaje, tenemos que pensar que no se nos ha dado una restricción en cuanto al número mínimo de A, B, C o D que deben aparecer, con lo cual tenemos que tener en cuenta que podrían en algunos casos ser 0. Por ejemplo, aquí el número de D es 0. Y la cadena sí que pertenece a nuestro lenguaje. Aquí no tenemos ninguna A, pero la cadena sí que pertenece a nuestro lenguaje. En este caso no tenemos ni A, ni C, ni D, es decir, tanto la M como la P y como la Q son 0 y esa cadena sí que pertenece al lenguaje porque tiene más A y B que C o D. Y en el último caso, pues lo mismo, tenemos que la C y la D no hay ninguna, es decir, tanto P como Q son 0, pero esa cadena sí que pertenece a nuestro lenguaje, ¿vale? ¿Qué ocurriría en el caso de que la cadena tenga 0A, 0B, 0C y 0D? Es decir, que tanto M como N, como P y como Q sean 0. Bueno, pues en ese caso M más N sería 0, P más Q sería 0 y 0 es mayor o igual que 0. Así que la cadena vacía también debería pertenecer a nuestro lenguaje y por lo tanto debería ser generada por la gramática que vamos a construir. Además tenemos que tener en cuenta que se debe cumplir siempre la condición de que el número de A más el número de B tiene que ser como mínimo, ¿vale?, igual al número de C más el número de D. Por ejemplo, aquí tenemos entre A y B tenemos 5 y entre las C y las D tenemos 5, ¿vale? Se cumple porque son iguales. Recuerden que es mayor o igual, en este caso son iguales. Aquí tenemos, en el segundo ejemplo, tenemos 5B y luego tenemos 3 entre las C y las D. Pues la M más la N es mayor que las P y las Q. Y en este caso, en el último, perdón, no he ido poniendo el tic. En el último caso tenemos 7 entre las A y las B y 0 entre las C y las D, con lo cual 7 es mayor o igual que 0 y esa cadena también pertenece a nuestro lenguaje. Bien, entonces una vez tenemos claro qué cadenas sí que deberían pertenecer sí que pertenecen a nuestro lenguaje y cuáles no, ya sabemos en qué o se tendría que ir enfocando nuestra gramática. La idea que vamos a seguir es que si el número de A más el número de B tiene que ser como mínimo igual al número de C más el número de D, entonces tendremos que asegurarnos que cada vez que se pone una D, se pone al menos una A o una B, y que cada vez que se ponga una C, tendremos que poner como mínimo una A o una B, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso? Bien, pues yo voy a suponer que mi cadena empieza por A y tiene D al final, y entonces cada vez que pongo una D, pongo una A, ¿vale? Bien, hasta ahí todo perfecto, pero es que nosotros sabemos que podríamos tener como mínimo una A, pero podríamos tener muchas más, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues bien, vamos a añadir un símbolo no terminal A mayúscula, y A mayúscula es como mínimo una A, pero podría ser tantas A como yo quisiera, ¿vale? Más de una, pero tantas como quisiera. Teniendo eso en cuenta, voy a sustituir este terminal A que tenía antes por este no terminal A mayúscula, y ahora de esta forma permito que cada vez que se ponga una D, se ponga como mínimo una A, pero más de una podría ser también, ¿vale? Bien, siguiendo con esta idea, podríamos hacer lo mismo para las B, es decir, poner un símbolo terminal B que obligue a que como mínimo se ponga una B, pero que permita que haya más de una B. Si tengo eso en cuenta,
deberé seguir generando reglas para mi gramática para permitir que no solo las cadenas tengan A y D, sino tengan también B, ¿vale? En este caso, mi cadena ahora empezaría por B y terminaría por D. Hemos dicho que esto es válido porque podría que la cadena podría no tener A, ¿vale? Si yo pongo en este no terminal, vuelvo a poner aquí la S, se me podría dar lo siguiente. Desde S podría producir BSD y desde S podría luego producir ASD, con lo cual estaría obteniendo cadenas que tienen primero B y luego A. Recuerden que eso no es posible, las A tienen que estar primero que las B y que las C y que las D, ¿vale? Entonces eso no puede hacerse de esta forma. Tendré que utilizar un nuevo no terminal que diferencie el hecho de que ya he puesto la primera B para que a partir de ahí no se vuelvan a poner más A. Bien, entonces vamos a ponerlo en un nuevo no terminal X. Fíjense que lo que estamos haciendo es generar la cadena desde fuera o desde los extremos hacia adentro. Es decir, estamos empezando con las D y con las A, ¿no? Y vamos generando la cadena hacia el interior, ¿vale? Generamos los símbolos a los extremos, a estos extremos, y estamos generando el resto de la cadena hacia adentro, ¿vale? La generamos desde fuera hacia adentro. Bien. Pues este sería el caso en una cadena que empezará por B y terminará por D, pero podría tener también cadenas que empezaran por A y terminaran por C. Recuerden que voy a poner un no terminal distinto para tener en cuenta que en este caso ya ha venido la primera C, con lo cual no podrían venir luego D. Y podría darse también el caso de que mi cadena comenzaran por B y terminaran por C, y en ese caso necesitaría un no terminal distinto para representar que ya no podrían venir ni A ni D, ¿vale? Bien, entonces en el primer caso, en el caso en el que he posibilitado que tenga B y D, ¿no? En esta opción yo podría seguir generando tantas B y D como quisiera y podría permitir que en algún momento se terminaran las Ds, ya no tuviera más D en mi cadena y pasarme a la C, ¿vale? Este caso coincide con este caso que tengo aquí, por eso vuelvo a reutilizar el no terminal Z, ¿vale? Bien, y en algún momento la cadena podría terminar también, es decir, podría en mi cadena tener simplemente B y D y no tener ninguna C. En el siguiente caso, lo que voy a hacer es ver ¿no? Es decir, tengo A y ya he pasado a la C. En este caso puedo generar más C, cada una de ellas asociada, ¿no? Como mínimo con una A, pero podría ser que en algún momento se me acabaran las A y mi cadena empezará a tener B, ¿vale? Esas B con C. Vuelvo a aprovechar este símbolo Z no terminal Z que había utilizado. Bien, en ese caso también es posible que mi cadena termine ahí, ¿vale? Poniendo A y C y que no ponga ninguna B. No puedo permitir que aquí se pongan D porque ya he puesto la primera C y desde que pongo la primera C no puedo poner más D. Bien, y el último caso sería el de la Z. Puedo generar más B y más C, todas las que yo quiera, y en algún momento dado pues decir, bueno, terminé mi cadena, ya no tiene más terminales. Aquí ya no puedo permitir que se pongan A ni que se pongan D, porque ya puse la primera B y ya puse la primera C. Bien, nos quedan unos casos. Fíjense que de esta forma las cadenas que estamos generando tienen A y tienen D, tienen B y tienen D, tienen A y tienen C y tienen B y tienen C, ¿vale? Pero nosotros habíamos dicho que podría darse el caso de que la P y la Q fueran cero, es decir, que la cadena, por ejemplo, no tuviera ni C ni D. Serían cadenas válidas porque el número de símbolos A y B sería mayor que el número de símbolos C y D, ¿vale? ¿Cómo represento esos casos? Pues cadenas que tienen solo A, cadenas que tienen solo B, cadenas de A y B, ¿vale? Primero las A y luego la B, y recuerden que la cadena vacía también pertenecía a nuestro lenguaje. Bien, para terminar nos falta algún pequeño detalle. Fíjense que tal y como lo hemos hecho, en el caso de las cadenas que empiezan por A y terminan por C, podría ser que se terminaran las C, pero yo podría poner tantas B como quisiera, ¿vale? Imagínense, por ejemplo, la cadena que tiene una única C, que tiene una A, que termina en C, vendríamos aquí, pero la cadena solo tiene una C, que tuviera muchas A
y muchas B. ¿Cómo conseguiríamos esas muchas B si solo tengo una C? Esto no lo podría hacer porque con esto pondría la segunda C. Pues lo posibilitaría aquí, ¿vale? Bien, y bueno, ahora habría que ver, piensen, echen un vistazo a la gramática que tenemos. ¿Estaríamos generando todas las cadenas que pertenecen a nuestro lenguaje? ¿Creen que habría alguna que se nos está quedando fuera? Vale, pues habría ahora que analizarlo y echar un vistazo, pero espero que se haya entendido la forma en la que estamos generando las cadenas a partir de esta gramática. Bueno, y hasta aquí este video tutorial de gramáticas independientes del contexto.